Corre, 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 nos vamos al cole. Corre, 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 vamos a estudiar. Corre, 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 nos vamos al cole. Corre, 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 vamos a jugar. Yo en el colegio juego y aprendo. Yo en el colegio estudio y me divierto. Y corre, corre, corre. ¿Te gusta Carabín Bom Bam? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de internet. Hola Carabín Bombanes, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abrir una caja de Pack 2 de Lucky Bob. Son unas cajitas que vienen con dos muñecos, a diferencia del pack individual que ya abrimos en el vídeo anterior y que solo viene con una figura. Esta caja también la vamos a sortear entre todos vosotros. Si queréis participar y llevaros dos cajas, tenéis que dar like a este vídeo, suscribiros a Carabín Bom Bam y dejar vuestra dirección de email en el enlace que vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Esta caja, como podéis ver, es también muy bonita, bien ilustrada con el logotipo de Lucky Bob y algunas de las situaciones más graciosas que le ocurren. En el lateral también nos explica que vienen con un globito y que si se sopla la figura de Lucky Bob sale disparada. Y también nos explica que hay una app para móvil y tablet con la que podéis jugar. Dentro de estas cajas vienen unas tarjetas que las escaneáis con el móvil y os dan puntos para jugar a juegos. Así que sin más, vamos a ir abriendo las cajas y recordad que vamos a sortear todas las figuras. Si queréis participar, seguid los pasos que os hemos dicho, dar like a este vídeo, suscribiros a Carabín Bom Bam y dejar vuestro email en el enlace que dejamos en la parte inferior de este vídeo. Vamos a ir abriendo las cajitas. Bueno amiguitos, vamos a empezar a abrir estas cajas dobles que vienen con dos figuras. En el lateral nos vuelve a explicar que si soplamos podemos hacer que salgan disparados los dos muñecos que vienen en su interior. También nos lo explica en el otro lateral. Y para abrirlo la mejor forma es ir a la zona que viene el icono de las tijeras y meter el dedito con mucho cuidado y tirar. A ver qué figuras nos tocan en este pack doble. Vemos que esta caja es un poquito más difícil de abrir, a ver si lo conseguimos. Vamos a quitar este celo que viene aquí. Y aquí nos viene, atención, una nevera, o mejor dicho, un archivador. Así que ya sabemos que esta es la figura del colegio que queda atrapado en la taquilla. Y también hemos visto que nos viene la de la caca. Así que nada, sin más, vamos a abrir y vamos a ver las figuras. La abrimos aquí. Y mira, a diferencia de los packs individuales, aquí vienen las dos figuras envueltas en un mismo papel. Fijaros qué divertidas son. La de la caca y aquí un Lucky Bob que no le da la luz y que se ha quedado amarillo. Fijaros qué curioso y qué gracioso es. Además vemos que esta figura es especial. Si os fijáis en esta tarjetita, aquí lo pone. Vamos a meterlo. Fijaros qué miedo, quedarte atrapado dentro de una taquilla y que cierren el colegio y que hasta el día siguiente no te encuentren. Y tenemos aquí el de la caca. Vamos a seguir abriendo más paquetes. Bueno, aquí tenemos una nueva caja que vamos a abrir ahora mismo. Metemos el dedito aquí por la zona de las tijeras y quitamos un pequeño celo que viene aquí para que no se abra la caja en el transporte.
y a ver qué figuras nos han tocado ahora. Bien, vemos que nos ha tocado la planta carnívora, fijaros qué bonita es la planta carnívora, y nos ha tocado la pelota de tenis, la figura del tenista. Vemos que nos viene un papel explicativo en el que se recogen las 60 figuras de la colección, y aquí tenemos el globo con las dos figuras que vamos a ver ahora mismo. Aquí las tenemos. Aquí está el tenista y el Lucky Box, que es comido por la planta carnívora, y si os fijáis tiene aquí un 100 pies que le está recorriendo el cuerpo. Fijaros qué graciosa y divertida es. Este sería el Lucky Box comido por el 100 pies, y este el Lucky Box golpeado por la pelota de tenis. Fijaros qué situaciones más curiosas le pasan a este chico. Sigamos abriendo más paquetes. Aquí tenemos una nueva caja. Vamos a la zona con el iconito de la tijera, metemos el dedo y fijaros que aquí hay un pequeño celo. Lo levantamos y tiramos y ya podemos abrir nuestro paquete. Qué nervios, qué figuras nos habrán tocado, qué nervios tenemos. A ver, abrimos por aquí. Uy, lo hemos abierto al revés. Pone quita esta pieza. Mira, esto no nos había pasado hasta ahora. Quitamos esta pieza y a ver qué encontramos. Aquí tenemos el papel explicativo, la pajita para inflar el globo, y aquí nos vienen las tarjetas. Vamos a ver las figuras que nos han tocado. Fijaros, nos ha tocado el Lucky Box, que está delante del ordenador muchas horas y se queda de color azul, y un Lucky Box que está en el supermercado comiendo una sandía y ha sido golpeado en la cabeza. Vamos a ver cómo son las figuras. Aquí nos vienen los complementos. Aquí tenemos el pupitre con el ordenador, y aquí tenemos la sandía. Y ahora vamos a ver cómo son las figuras. Abrimos el globo y dentro tenemos las dos figuras. Vamos a ver cómo son estas figuras. Las desembalamos y aquí las tenemos. Fijaros qué bonitas. Lucky Box comiendo un melón o una sandía, mejor dicho. Aquí le tenemos. Y aquí tenemos a Lucky Box, que ha pasado demasiadas horas trabajando delante de su ordenador y se ha quedado de color azul. Fijaros, pobre chico. Vamos a seguir viendo más figuras. Aquí tenemos una nueva caja doble, Lucky Box serie 1, y recordad que hay que abrir por las zonas que nos aparecen las tijeras. Aquí hay un pequeño celo, es igual la forma más sencilla de abrirla, quitar este celo tirando. Vamos a tirar. Si os ayudáis de unas tijeras es más fácil. Abrimos aquí y nos ha tocado, por un lado nos ha tocado la estantería de libros, que ya nos salió en el vídeo anterior, pero nos ha salido uno nuevo, un Lucky Box que está comiendo una tarta y, como no, ha tenido muy mala suerte y ha quedado atrapado en ella. Aquí vienen las figuras, el papel con todos los muñecos de la colección, y aquí tenemos las tarjetas explicativas. Aquí tenemos Lucky Box comiendo la tarta, y aquí Lucky Box atrapado por los libros. Recordad que estas tarjetas se pueden escanear. Para ello simplemente tenéis que tener un móvil o una tablet, bajar la aplicación de Lucky Box, y con el propio móvil estas cartas las escaneáis y podéis jugar a muchos juegos muy divertidos.
También os recordamos que Carabin Bon Bam hemos hecho la canción de Lucky Bob y que la podéis oír si vais a nuestro canal. Vamos a ver las figuras que nos han tocado. Aquí las tenéis, mira. Aquí está Lucky Bob atrapado por los libros. Y aquí tenemos Lucky Bob atrapado por la tarta. Esta figura quedaría más o menos así. Fijaros qué graciosa es. Y la otra, la de los libros, sería algo así. Fijaros también qué divertida. Qué cosas más graciosas le pasan a este chico, La verdad que tiene muy mala suerte. Bueno, vamos a seguir abriendo más figuras. Bueno, aquí tenemos otra caja más. Vamos también a abrirla. Recordad que la forma más sencilla es ir al icono de la tijera y en vez de hacer como hacíamos antes por la zona del celo, hacer por la zona de abajo, que tiene una línea punteada y se abre de forma muy fácil. A ver qué figuras nos han tocado aquí. Aquí tenemos, fijaros, nos ha tocado la pizarra y nos ha tocado un Lucky Bob que ha roto un cristal. Vamos a ver qué figuras son. Abrimos el globo y aquí tenemos las dos figuras. Y estas son, fijaros, la pizarra que nos encanta. Fijaros qué situación más graciosa. Está en clase y no sabemos qué ha hecho para acabar empotrado contra la pizarra y atravesándola. La verdad que si tenéis intriga de saber cómo ha llegado a esta situación, lo mejor es que vayáis al canal oficial de Lucky Bob y veáis allí sus vídeos. En ellos explica cómo le ha ocurrido estas cosas al personaje. Este muñeco nos encanta porque si os fijáis tiene muchos detalles. Fijaros aquí en la mano, tiene una tiza. La verdad que cuidan mucho los detalles esta gente de IMC Toys. Nos encantan estas figuras. Y la otra figura que nos viene es el jugador de hockey. Un chico que está haciendo deporte, patinando sobre hielo y se ha resbalado y se ha estampado contra un cristal y lo ha roto. Fijaros qué situación tan extraña. Recordad que si queréis saber qué le ha pasado podéis ver los vídeos en el canal oficial de Lucky Bob. Vamos a seguir abriendo sobres. Vamos a abrir una nueva caja. Recordad que tenemos que lo podemos hacer fácilmente haciéndolo por la línea punteada que nos indica este iconito de las tijeras. Metemos el dedo y vamos tirando. A ver qué muñecos nos han tocado. Fijaros, nos ha salido una escena del colegio en el que Lucky Bob está haciendo unas figuras de barro. Y también nos ha tocado una escena de la casa en la que Lucky Bob está lavando la colada y acaba dentro de la lavadora. Vamos a ver cómo son estas figuras. Abrimos el paquete, ya veis que vienen muy bien embaladas para que no se dañen en el viaje. Y aquí la tenemos, mirad qué graciosa, Lucky Bob dentro de la lavadora, recién lavado. Fijaros qué gracioso, con todos los detalles, con su calcetín arriba, etcétera. Y Lucky Bob completamente lleno de barro. Se ve que estaba en el colegio haciendo una figura y no sabemos qué le ha pasado, que ha acabado poniéndose hasta arriba de barro, toda la cara manchada y la ropa. Fijaros qué cosas más curiosas le ocurren a nuestro personaje. Vamos a seguir abriendo más cajas. Aquí tenemos una nueva y a ver qué figuras contiene. Aquí tenemos, fijaros, tenemos unas anillas que si os fijáis son móviles y tenemos un pulpo. La verdad que esta figura del pulpo es una de nuestras favoritas. La abrimos y dentro están las dos figuras. Fijaros qué curiosas son. Por un lado tenemos la figura del pulpo, que si os fijáis tiene por aquí unas marquitas de los tentáculos.
La verdad es que cuidan mucho los detalles esta gente de IMC Toys. Y tenemos la figura del gimnasta. Fijaros que el pobre ha sufrido tanto que se ha quedado de color verde. Vamos a colocarlas en su lugar a ver qué tal nos queda. Fijaros qué graciosa y qué bonita es. Y aquí está una de nuestras favoritas, la del pulpo, que la verdad que nos encanta. Esta figura nos encanta. Fijaros qué chulada, qué bonito es el pulpo, qué colorido tan bonito tienen. Os recordamos que algunas figuras de estas pueden ser vuestras si participáis en el sorteo que vamos a organizar. Para ello solo tenéis que suscribiros a Carabin Boom Bam, dar like a este vídeo y dejar vuestro email en la dirección que dejamos en la descripción de este vídeo. Vamos a abrir una nueva caja. Recordad que la forma más fácil de hacerlo es en la parte inferior, en el lateral, a través de la línea de puntos que indica el iconito de la tijera. Vamos a abrirla, vamos tirando y a ver qué muñecos nos han tocado. Fijaros, vamos a abrirlo y aquí tenemos por un lado una figura de un chico que está con la piragua y se ha chocado contra una roca, y otro que está tocando el tambor y que no sabemos cómo se ha quedado dentro. Os recordamos que estas tarjetas se pueden escanear con el móvil. Solo tenéis que bajaros una aplicación y poniendo el móvil justo encima de los dibujitos, el móvil los reconoce y os deja jugar a muchos juegos muy divertidos de Lucky Bob. Vamos a ver cómo son las figuras. Aquí tenemos el río con la piedra y aquí tenemos el tambor. Vamos a abrir ahora las figuras. Vienen en un globo, vienen las dos, las desembalamos y aquí las tenemos. Fijaros qué divertidas son. Por un lado tenemos a Lucky Bob con dos palos para tocar el tambor y que queda dentro de él. Fijaros qué divertida y qué bonita es esta figura. Y tenemos otra de Lucky Bob con una piragua que ha ido por el río y se ha chocado con la roca y ha destrozado la piragua, la ha partido en dos. Fijaros qué bonita es. Además esta figura de la piragua es preciosa, tiene todos los detalles, tiene un casco, tiene un remo, está muy bien hecha, nos encanta la verdad. Vamos a seguir abriendo más cajas. Bueno, vamos a abrir una caja más. Recordad que esta es la forma más sencilla. Por el lateral, en la parte inferior, ir al iconito de la tijera y por la línea punteada metemos el dedo y tiramos. Y a ver qué figuras nos han tocado. Fijaros, nos ha tocado el banco del parque, en la que hay unos pajaritos que hacen caca sobre Lucky Bob, y el carro del supermercado. Vamos a verlo con las tarjetas para que podáis ver en qué consiste cada una de las escenas. Aquí tenemos por un lado el carrito del supermercado, vemos que se le ha volcado y que Lucky Bob ha quedado debajo. Este carrito nos viene también con una serie de complementos. Aquí tenemos una botella, una piña, otra botellita pequeña. Esto va colocado así en el carro de alguna manera. Y es la compra que se le ha caído encima. Y la otra tarjeta es la del parque, que han venido unos pajaritos y le han hecho popó encima. ¡Qué asco, la verdad! También en el paquete viene un papel en el que podemos ver la colección completa de Lucky Bob. Vemos que hay 60 figuras distintas para coleccionar y que están clasificadas por distintas temáticas: escuela, gimnasio, calle, supermercado o casa. Y también vemos que hay distintos tipos de figuras. Tenemos algunas que son comunes, otras que son raras, otras ultra raras, otras exclusivas y algunas que tienen acabado especial. Aquí podéis ver todas ellas. En todas las cajitas viene un papel en el que podéis ver la colección completa. Y ahora vamos a ver
los muñecos. Abrimos el globo y aquí tenemos las dos figuras. Tenemos la del supermercado, que quedaría algo así, que la aplastado por el carrito del supermercado, y tenemos la que le ha hecho popó, le ha hecho caca los pájaros en el parque. Está sentado en el banco y si os fijáis tiene la cabeza manchada de caca. ¡Qué asco, la verdad! Aquí lo tenéis. Son muy divertidas las figuras, ¿verdad? Os recordamos que podéis ir a la página web carabinbombam.com y nos podéis escribir diciéndonos cuáles son los muñecos que más os gustan, vuestros preferidos. Vamos a seguir abriendo más cajas. Vamos al lateral inferior y por la línea punteada abrimos una nueva caja. Aquí la hemos abierto del revés y nos dice: por favor, quita esta pieza de cartón. La quitamos y aquí tenemos las tarjetas. A ver cuáles nos han tocado. ¡Qué nervios! A ver, nos ha tocado Lucky Bob mordido por un perro y Lucky Bob con un cortacésped descontrolado que le arrastra. Vamos a ver las figuras como son. Aquí tenemos la figura del perro, que veis que es un perro malísimo con unos dientes amarillos muy afilados, y tenemos el cortacésped, que es muy bonito. Abrimos el globo. Este globo ya sabéis que si usáis la pajita que viene en el interior, esta pajita la introducís por aquí, sopláis y al inflarse el globo los muñecos salen despedidos. Nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a hacer un sorteo y queremos que estos globos les lleguen a los niños intactos para que puedan hacerlo ellos, pero vosotros cuando tengáis una cajita podéis hacerlo. Y las figuras que vienen, fijaros, este es el Lucky Bob con su perrito Zip y totalmente magullado. Se ve que el perro le ha arañado y le ha roto la ropa. Fijaros qué escena más dura. Aquí tenéis, fijaros, y luego tenéis a Lucky Bob con el cortacésped. Estaba cortando la hierba en el jardín, se le ha descontrolado la máquina y le ha arrastrado. Así que nada, vamos a seguir abriendo más cajas. Veis que son unas figuras muy bonitas y muy divertidas. Recordad que podéis ir a carabinbombam.com y nos podéis escribir cuáles son vuestras favoritas. Bueno, ya solo nos quedan dos cajas dobles. Y vamos a ver qué figuras contienen. La verdad que todavía no nos ha salido ni la figura del calambrazo, que es una de nuestras favoritas, y tampoco nos ha salido la ultra rara, la de Lucky Bob mordido por un pez. Vamos a abrirlas y a ver si tenemos suerte y nos salen. Os recordamos también que 4 figuras de estas pueden ser vuestras si participáis en el sorteo que vamos a hacer. Simplemente tenéis que dar like a este vídeo, suscribiros a Carabinbombam y dejar vuestra dirección de email en el enlace que hemos puesto en la descripción de este vídeo. Así que nada, vamos a abrir las cajas y a ver si tenemos suerte y nos tocan las figuras que nos gustan y que estamos esperando. Abrimos por el lateral y a ver. Vamos a ir directamente a las tarjetas para ver cuáles nos han tocado. Y nos ha tocado, por un lado nos ha tocado una del supermercado, que le ha caído el cartel que indica que está abierto 24 horas, y nos ha tocado una escena del hogar en la que Lucky Bob ha intentado arreglar la televisión con este destornillador y se le ha caído en la cabeza. Vamos a ver cómo son. Aquí tenemos un complemento, aquí tenemos la televisión. Y vamos a ver cómo son las figuras. Aquí tenemos por un lado a Lucky Bob con el destornillador. Le estamos viendo con el destornillador.
y vamos a ver cómo queda con la pantalla de la tele. Fijaros qué situación más curiosa, qué daño. Y luego tenemos esta otra de Lucky Bob, que no sabemos cómo le ha podido pasar esto. Va con 2 bolsas de la compra, pero se le ha caído el cartel del supermercado, se le ha caído en la cabeza. ¡Qué daño! ¡Qué daño, la verdad! Bueno. Bueno, y aquí tenemos nuestra última caja y todavía no nos ha tocado ni el ultra raro ni la figura del calambrazo. Vamos a ver si tenemos suerte y si no, pues probaremos suerte en otros packs que tenemos. Recordad que estas figuras las vamos a sortear, así que participad. Las abrimos, qué nervios. Aquí tenemos una pieza de cartón, la retiramos y aquí tenemos las tarjetas. Vamos a ver si hemos tenido suerte. La voy a ver yo primero. Nos ha tocado, una de ellas es el tenista, que es una figura muy bonita, pero que no es la que estábamos esperando. Y vamos a ver la otra, a ver si es el calambrazo o el ultra raro. ¡Tachán! Pues no ha habido suerte tampoco, pero también es una figura muy interesante y muy divertida. Lucky Bob iba por la calle y se le ha caído una maceta en la cabeza. Vamos a ver los complementos y vamos a ver cómo son las figuras. Aquí tenemos la pajita para soplar el globo y que salgan disparadas las figuras. Y aquí los complementos, tenemos una pelota de tenis con un pequeño campo de tierra y aquí tenemos una maceta y dentro tenemos las 2 figuras. Vamos a verlas. Aquí están las figuras, pues aquí están. Vamos a ver la de la maceta, se la ponemos encima. Fijaros qué sombrero más bonito, qué gracioso está. La verdad es que son unas figuras muy simpáticas y muy graciosas. Os recordamos que podéis ir al canal oficial de YouTube de Lucky Bob para conocer cómo ha llegado a estas situaciones el personaje. Y también tenemos esta otra del jugador de béisbol que es golpeado por una pelota. Y fijaros cómo se le queda el ojo de morado. Pobre Lucky Bob. Nada, os recordamos que todos estos muñecos los vamos a sortear, así que participad y nos vemos en el siguiente vídeo. 1, 2, 3, carabín bomba. Siempre te llevas un coscorrón. Mala suerte Lucky Bob. Siempre pegas algún resbalón. A su madre Betty, a su hermano Tom, a su perro Zip, a sus amigos Sam y Sue. Solo quiere ayudar, pero todo le sale mal. No puede evitar tropezar. Mala suerte Lucky Bob. Siempre te llevas un coscorrón. Mala suerte Lucky Bob. Siempre pegas algún resbalón. Aunque todo le sale mal, otra vez lo va a intentar. Si lo sigue lo conseguirá. Buena suerte Lucky Bob. Siempre aprendes alguna lección. Buena suerte Lucky Bob. Siempre aprendes algo.